¿Qué tal? Hoy es 12 de abril, lunes 12 de abril, y quiero felicitar a Dani Barragán y a Romina Gándara por su nuevo Café y Noticias. Pues gracias a ustedes también por la confianza y a ellas por asumir el compromiso de tenerlo a usted bien informado. Y pues voy a darle lectura a mi columna. Mi texto del día de hoy se llama Cada quien y dice lo siguiente. Todos hemos pasado por distintas etapas con respecto a Hugo López-Gatell. Me refiero a la gente de buena voluntad y no a los que tienen un juicio condenatorio a priori, que decidieron que todo lo que haga este gobierno está podrido de origen. De mis primeros juicios sobre él al frente de la estrategia federal contra la COVID, conservo intacto uno: es bueno para comunicar. También conservo intacto otro criterio que se vincula directamente al anterior: no debo comprarme al 100% todo lo que comunica. Cualquiera que me atendiera en los primeros meses de la pandemia sabe que desde entonces dejé de citar como fuente para comparar a México con respecto al mundo las cifras consolidadas en el mapa de la Universidad Johns Hopkins. Nuestro país decidió no hacer pruebas masivas y seguir con el modelo Centinela, una especie de encuesta según el doctor López-Gatell. Dejé de comparar los datos mexicanos con los demás porque simplemente no eran equiparables. Lamento decir que soy de los que piensan que las muertes y los contagios son más altos a los reportados, y aquí INEGI me daría la razón después. Veremos en el futuro si mi criterio fue cierto o no, certero o no. Pero yo no soy, ni fui, ni seré funcionario, ni estoy en contra de la 4T solo porque es una moda entre algunos comunicadores. Entonces lo que yo piense, por fortuna, no tendrá efecto alguno. Las cifras hablarán. Y listo. Me pareció irresponsable que el subsecretario saliera a la calle sin cubrebocas cuando seguía dando positivo, y lo dije. También su negación a usarlo en público y su pérdida de tiempo para justificarlo, y lo dije. Por fortuna no es la única fuente que sigo y no me provoca odio ni rencor ni estoy obsesionado con desmentirlo. Abro otros datos, veo otras cifras y ya. Listo. No es personal. Él que se siga como quiera y que responda por su futuro y ya. Cito esto porque ahora hay una crítica centrada en la vacunación. Claro, dicen, y el retraso es culpa de López-Gatell. Ayer la Johns Hopkins decía que llevamos 7.16% de la población vacunada. ¿Y eso es mucho o es poco? Bueno, si consideramos que Brasil se toma como país acelerado en el proceso y lleva 9.65%, no vamos tan mal. Si revisamos que India tiene la mayor fábrica de vacunas del planeta y tiene 6.44% de su gente inmunizada, y que Rusia, que inventa y produce vacunas, va en un 5.88%, pues no estamos en la lona, como se grita. ¿Sirve compararse con Europa? Bueno, pues tiene fábricas y desarrollos propios y todo el dinero del mundo, y lleva apenas 14% de la población vacunada. Claro que siempre nos podremos comparar con Estados Unidos, 35%, Israel, 65%, y Chile, 38%, que son las estrellas, por supuesto, globales. ¿Y por qué no con Japón, que lleva 0.91% vacunado? O con Australia, con un 0.62%. ¿Sirve compararnos con Asia? Bueno, ese continente fue epicentro de la actual pandemia y lleva 2.97% de vacunados. ¿Con quién carajos nos comparamos entonces? Quizás lo más honesto sea compararnos con nosotros mismos, analizarnos a nosotros mismos. Y para eso debemos buscar fuentes que no comprometan el análisis. Y para eso se necesita, sobre todo, algo de honestidad. La mayoría de las críticas al proceso de vacunación vienen de exfuncionarios de los gobiernos de Vicente Fox, Felipe Calderón y Enrique Peña Nieto, caterva de irresponsables que dejaron al país con un sistema de salud hecho trizas.
La mayoría de los críticos tuvieron la oportunidad de convertirnos en una potencia en vacunas. Con Calderón fuimos epicentro de una pandemia y no lo hicieron. La mayor parte de las críticas viene de los que deberían estar en el foco de la prensa, como se tiene a López-Gatell, por irresponsables. Pero en vez de eso, ellos son la principal fuente de una gran parte de los medios cuando se trata de criticar al gobierno de Andrés Manuel López Obrador. Se les cita como si no hubiera pasado o no existiera la memoria. Se les cita como si moralmente estuvieran a salvo. Y no lo están. México llegó a la segunda pandemia del nuevo siglo con hospitales cascarón. Y a pesar de eso se logró una reconversión histórica, fuente, Organización Panamericana de la Salud, de instalaciones generales a instalaciones COVID. México llegó a la segunda pandemia sin médicos y enfermeras, porque simplemente se puso la salud a disposición de las voraces eh, instituciones privadas y aquí no me caben las fuentes citables. México se quedó atrapado entre el egoísmo de Occidente y su propia incapacidad para generar de cero las propias vacunas, porque así dejaron el país los gobiernos pasados, sobre todo el de Calderón y Peña, que venían, y lo subrayo, de ser epicentro de una pandemia. Y no me extiendo más en el punto. Me gustaría que fuera más rápido la vacunación, sí, sobre todo yo, que tengo 53 años y soy de los que siguen y me atrapa la ansiedad. Pero también creo que hay varios miles más de vacunados que no se han contabilizado, los que en su derecho están acudiendo a Estados Unidos como fronterizos o como trabajadores transfronterizos, o los que toman un avión para aprovechar que los viajeros ahora reciben dosis legales allá. Vamos lentos en la vacunación, sí, si estás en la cola y esperaste 5 horas. Sí, si estás en grupos vulnerables. Sí, si te comparas con Estados Unidos y con Israel. Pero hasta en eso influye la percepción personal. Palestina lleva más vacunados que Sudáfrica y menos que Perú. ¿Y eso qué? Todos hemos pasado por distintas etapas con respecto a López-Gatell. Yo lo he criticado cada vez que me viene en gana porque mi oficio así lo demanda. Me hubiera gustado que implementara y que impulsara más las pruebas, el uso de las mascarillas. Me hubiera gustado que entendiera que él era el ejemplo. Me hubiera gustado muchas cosas, pero no pongo a ese hombre la responsabilidad de lo que somos. Desde el hecho de que atascamos las escuelas de Donas Bimbo hasta la propia geografía de un país que no está totalmente comunicado por carreteras porque, pues sí, el dinero se lo dimos a los ladrones de OHL, Grupo IGA y otros favoritos del pasado. Nos encantan los juicios lapidarios y contundentes cuando no se trata de nosotros mismos, pero cuando caemos en cuenta que fuimos los arquitectos de nuestro presente, entonces vemos las cosas con más calma, como el ceramista que no destruye el jarrón que hizo con sus propias manos solo porque tiene un rayón, o el carpintero que prefiere tallar otra vez una superficie antes de sacar el marro y destruir el mueble completo. Este presente tuvo pasado. Lo que más contamina el análisis es el interés personal. Salomón Chertorivsky y otros exsecretarios de salud vieron una oportunidad en la pandemia y prometieron que en 8 semanas acababan con ella. Claro que los inspiraba el interés. Ahora Chertorivsky es candidato de Movimiento Ciudadano y ni el gobierno de Jalisco, también de Movimiento Ciudadano, aplicó su plan de 8 semanas. Es que no son enchiladas. Si fueran enchiladas, ya tendríamos el plato colmado. Vamos donde vamos en la vacunación porque eso es lo humanamente posible, dada la cantidad de intereses que se están sorteando. Estamos en elecciones y todos dirán que lo pudieron hacer mejor, pero nunca se exhibirán a sí mismos, su propia incompetencia, su propia culpa. Sí, debemos reclamar lo que se pudo y se puede hacer bien, sobre todo porque otras pandemias vendrán. No más faltaba que no pudiéramos hacerlo. Como también es bueno que Vicente Fox cargue sus toallas de miles de pesos o que la descarada señora Gordilla se eche al lomo su maleta de Chanel, Prada, Escanda, Louis Vuitton, Hermès, etc.
Que cada quien cargue con lo que le corresponde. Ultimadamente, diría el clásico, cada quien. Muchísimas gracias, gracias por estar en Café y Noticias y nos vemos con columna hasta el próximo lunes. Mientras tanto, sigan aquí con Romina Gándara y con Dani Barragán. Gracias.